No, pues muchísimas gracias. Una disculpa por la demora. Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión de la Vocalía de Medicina Interna del mes de septiembre. Soy el doctor César Vega, soy vocal de Medicina Interna de la Sociedad Médica de nuestro hospital y a nombre del doctor Raúl Pardiñas, nuestro presidente, les doy la más cordial bienvenida a quienes estamos presencial y a quienes estamos conectados vía Zoom. Bueno, pues para mí un gusto y un honor presentar a un buen amigo, un excelente infectólogo adscrito aquí a nuestro hospital, que muchos de nosotros ya lo conocemos y quienes no, bueno, ya tendrán la oportunidad de conocerlo. Es el doctor Víctor Hugo Ahumada Topete. Él es médico internista con subespecialidad en infectología, realizó infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, en Guadalajara, perdón. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Infectología y de Epidemiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vic, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un honor poder participar en esta sesión y más sobre todo con un tema tan interesante como el que me pidieron que se preparara. Sí, entonces los próximos 50 minutos aproximadamente vamos a estar platicando sobre este tema que lleva por nombre No todas las hormonas son iguales y pues al final de la charla vamos a ver por qué no todos son iguales. ¿Sí? Es una charla auspiciada por Pfizer. Este es el resto de mis conflictos. Ok, empezamos. Yo les diría que para nosotros los infectólogos, una de nuestras peores pesadillas es justamente que nos hable un interconsultante y nos diga que tiene un cultivo que nos muestre este patrón de resistencia donde todo prácticamente es R. Esto es de nuestras mayores preocupaciones porque muchas veces vamos a estar en el contexto de bacterias de difícil tratamiento. En particular, dentro de las bacterias que más se vuelven resistentes, Pseudomonas junto con Acinetobacter son las que más frecuentemente pues, nos van a dar estas pesadillas de ser tan difíciles de tratar. Durante los próximos minutos esta va a ser la agenda. Vamos a hablar primero de aspectos microbiológicos generales y luego vamos a ir hablando un poco de la patogenia que tiene Pseudomonas, luego vamos a hablar de la epidemiología y pues de cómo esta bacteria en particular tiene una gran relevancia por las resistencias que puede ir desarrollando, pues justamente el antibiograma que les presenté. Si cuando hablamos de Pseudomonas, hablamos de un bacilo gram negativo. Sí, a grosso modo, dividimos a los bacilos gram negativos en dos grupos. El grupo de las enterobacterias, donde está E. coli, Klebsiella, Proteus, y el grupo de los bacilos gram negativos no fermentadores, que son básicamente los que más dolores de lata nos van a dar, de cabeza, pero porque son los que más características tienen de resistencia. Y dentro de estos bacilos gram negativos no fermentadores, a la cabeza va Pseudomonas, pero acá vamos a encontrar Neutrofomonas, Acinetobacter, Burkholderia. Probablemente pues a muchos de ustedes, sobre todo los que tienen más experiencia en terapia intensiva, les van a sonar todas estas bacterias, los bacilos gram negativos no fermentadores, que dentro de ese grupo está Pseudomonas junto con el resto, Stenotrofomonas, Acinetobacter. Una de las características que tienen es que tienen un comportamiento muy oportunista en general, no van a afectar a cualquier tipo de huésped. Ahorita vamos a ver los factores que debe tener el huésped para verse afectado por este grupo de patógenos, ¿sí? Una característica que los diferencia de las enterobacterias es que no fermentan carbohidratos, ¿sí? Las bacterias que fermentan carbohidratos son las enterobacterias que justamente están en el intestino y toman los carbohidratos de los alimentos. Estas bacterias no tienen esas características porque, como vamos a ver, obtienen su energía a partir de otros medios, tanto Pseudomonas, Neutrofomonas, ¿sí? Lo que pueden hacer es que son oxidativos. Lo importante de estas bacterias es que tienen una gran capacidad de permanecer y de desarrollarse en ambientes líquidos. Y el agua les es suficiente a estas bacterias para obtener sus nutrientes, de tal forma que en un ambiente hospitalario donde hay muchos líquidos aerosoles, como pueden ser nebulizadores, líquidos de diálisis, soluciones salinas y catéteres por donde pasan líquidos, todos esos van a ser los factores porque a partir de ahí, a partir de un líquido, esta bacteria va a poder desarrollarse. Son muy resistentes a los antibióticos y característicamente muchas de estas bacterias, así como adquieren resistencia a los antibióticos, adquieren resistencia a los desinfectantes. Son bacterias que llegan a ser resistentes a la clorhexidina, resistentes a las diferentes
concentraciones de cloro, ¿sí? En general no se considera una microbiota normal, no son parte de las enterobacterias, aunque algunas personas, sobre todo a nivel hospitalario, pueden verse transitoriamente colonizados con estas bacterias. ¿Sí? Entonces, otra característica, pues que es un Bacillus gram negativo, que también puede afectar y generar enfermedades en los vegetales y animales. Entonces, es una bacteria ubicua. Donde hay agua y donde hay un pequeño nutriente, donde haya oxígeno, ahí va a estar este tipo de bacterias. Son bacterias muy móviles, entonces tienen flagelos polares, es decir, se movilizan rápidamente. Entonces, eso les da una ventaja evolutiva, el hecho de que puedan llegar rápidamente a sus, sobre todo a los nutrientes. Una característica importante es que tienen esta enzima que es la oxidasa, que ahorita vamos a ver, y particularmente quienes revisan a diario las libretas de microbiología, una de las características que preguntan cuando el microbiólogo les dice, mira, está creciendo un Bacillus gram negativo, lo primero que preguntas, oye, ¿es lactosa positiva, es enterobacteria o es oxidasa positiva, una bacteria de este tipo? De entrada, si ya el microbiólogo nos dice, tu bacteria es oxidasa positiva, es el primer warning de preocupación. La oxidasa, nada más la comento rápidamente, la oxidasa es una enzima, ¿sí?, que les permite a las bacterias reacciones de oxidación-reducción, ¿sí? O sea, que les permite respirar utilizando el oxígeno, ¿sí? Entonces, estas bacterias les hace falta el agua, con el agua pueden generar sus nutrientes, ¿sí? Por eso es que tienen esa ubicuidad. Entonces, a partir del oxígeno, ellos generan esos nutrientes y desdoblan el agua a peróxido de hidrógeno. Entonces, esta prueba pues, nos permite identificar si esta bacteria que está creciendo tiene esa característica de estar respirando y desdoblando el agua. Cuando visitamos el laboratorio de microbiología, vamos a ver que una característica que es una bacteria que tiene muy pocos requerimientos nutricionales, ¿sí? Prácticamente el medio de cultivo donde la pongan la va a hacer crecer. Una bacteria que te va a crecer en agar sangre, en agar chocolate, en agar maconque, ¿sí? Habitualmente también vean las características para desarrollarse, no es nada pretenciosa, se puede desarrollar en rangos de temperatura de 10 a 42 grados centígrados, que incluye el aire ambiente. ¿Sí? La temperatura ambiente, entonces el agua a temperatura ambiente es suficiente para que se desarrolle esta bacteria. ¿Sí? Se va a presentar con diferentes colonias que pueden ser planas. Cuando las vemos en un agar sangre se ven como de aspecto metálico, ¿sí? O una característica también que se menciona mucho en los libros es este característico olor a uva madura o a tortilla que tiene que ver con que produce metabolitos de amonio. Otra de las características importantes de Pseudomonas es su capacidad de producir diferentes tipos de pigmentos. Y nosotros cuando la vemos crecer en el agar, vamos a ver en ocasiones, porque no expresa siempre la producción de pigmentos, que puede generar pigmentos, ¿sí? Hay hasta 6 tipos de pigmentos que puede producir Pseudomonas. El más importante es la pioverdina. Y como ahorita vamos a ver, eso se desarrolla incluso, se relaciona con manifestaciones clínicas que los ortopedistas y los cirujanos identifican rápidamente ante infecciones cuando su bacteria está produciendo estos pigmentos. Pioverdina verde, piorubina rojo, piocionina azul. Entonces, la expresión clínica de estos pigmentos nos permite de una entrada pues hacer diagnósticos muchas veces oculares de las infecciones por pseudomonas, porque expresa pigmentos, ¿sí? Esto maconque expresando pioverdina, pero vamos a ver, por ejemplo, este es un caso que hizo una afectación ocular a partir de que sus lentes de contacto se infectaron con pseudomonas. Ese es un mecanismo muy frecuente. Se infecta lentes de contacto y vean la calcificación, la opacidad sobre la córnea. Entonces es un diagnóstico visual. También en ocasiones lo vemos afectando uñas y característicamente afecta heridas y afecta quemados. Los cirujanos plásticos, pues inmediatamente cuando descubren una herida y ven que está ya, que ya se tornó de estas características, pues se empiezan a preocupar. Tiene también muchos factores de virulencia, es una bacteria que se mueve. Ahorita vamos a hablar un poco de estas dos características de formar biofilm y de comunicarse, ¿sí? Tiene evasión inmunológica, los pigmentos le permiten citotoxicidad, tiene las tasas que le permite destruir tejidos, ¿sí? Por eso es tan histolítica, tiene lectinas que son actividades citotóxicas, tiene exotoxinas que también genera lisis celular, tiene mucha movilidad, puede tener algunas características de swimming que le permiten invadir, colonizar y avanzar rápidamente en los tejidos que está afectando. Es una bacteria que se mueve.
y tiene pues muchas toxinas. Entonces, esta es una de las características muy importantes y bien interesantes que tiene esta bacteria. Se denomina el quorum sensing. ¿Sí? El quorum sensing no es otra cosa más que las bacterias, ¿sí?, empezando a actuar en conjunto como comunidades organizadas. ¿Sí? Esto se manifiesta con que conforme la población de bacterias empieza a crecer en un tejido, esas bacterias empiezan a lanzarse señales y empiezan a producir diferentes características. En este caso, por ejemplo, puede ser producir una toxina, puede producir el biofilm, ¿sí? Pero situaciones que solamente alcanzan y solamente activan esas señales cuando han alcanzado cierta densidad poblacional. Entonces vean qué fascinante es esta característica de las pseudomonas, que no solamente es el daño que genera cuando está sola, sino que cuando se une empieza a crecer. De esa forma empieza a generar señales que le permiten activar características que no activaría si estuviera creciendo de forma aislada. Entonces, eso se denomina el quorum sensing, que no es otra cosa más que las bacterias actuando como comunidades organizadas que se comunican entre sí para generar diferentes características. Y una de las características que prototípicamente se genera en el quorum sensing es que cuando hay poblaciones bacterianas por mucho tiempo, ¿sí?, una infección crónica que empieza a expresar esta característica del quorum sensing, empiezan a comunicar las bacterias. Y una de las características que generan es la formación de biofilm, ¿sí? Tanto pseudomonas como Staphylococcus como Candida son probablemente los microorganismos que más capacidad tienen de formar biofilm. ¿Sí? Entre las bacterias, pseudomonas y staph son las bacterias formadoras de biofilm por excelencia. Entonces, cuando alcanzan esa característica, empiezan a crecer, se empiezan a mandar señales y dicen, ok, ahora nos vamos a proteger del ambiente adverso formando biofilm. Sí, la formación del biofilm le permite a las pseudomonas tener las manifestaciones de infecciones crónicas que vamos a ver muchas veces, infectando tejidos, infectando prótesis, infectando catéteres, por esta característica de formar biofilm que no se hubiera desarrollado si no se hubieran comunicado entre ellas. ¿Sí? Entonces, ya vimos previamente cuál era la característica de un crecimiento en un agar sangre, ¿sí?, donde se ve una lesión, una colonia plana, metálica. Pero vean, cuando empieza a expresar características de biofilm, entre otras cosas, se empieza a volver mucoide, ¿sí? Entonces, esto explica también por qué la característica de pseudomonas en particular de afectar pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con enfermedad estructural, que particularmente pacientes con fibrosis quística. Esto explica el por qué un paciente con fibrosis quística, después de haber tenido mucho tiempo las pseudomonas en su organismo, esta se empieza a organizar y empieza a mandar señales de producción de moco y de generación de biofilm. ¿Sí? Entonces, esa característica es probablemente de las más relevantes y más fascinantes dentro de pseudomonas. Entonces, este biofilm es una estructura que, como bien conocen prácticamente todos, pues que se forma por bacterias en diferentes estados de reproducción, diferentes estados de metabolismo, pero que característicamente están rodeados por una matriz extracelular de polisacáridos, ¿sí?, que los aísla del ambiente donde se están desarrollando y que empiezan a desarrollarse de forma autóctona. Una vez que se forma el biofilm, ¿sí?, las bacterias empiezan a producir sus nutrientes a partir de mecanismos de autofagia. Entonces empiezan a comer conforme se van lisando. Eso es suficiente para seguir desarrollándose a las comunidades de bacterias y eso les permite, pues si ya formaron un moco por el quorum sensing, empiezan a establecer las comunidades del biofilm. Y una característica de esta formación es que no requiere un tejido vascularizado para desarrollarse. Entonces esto explica el por qué el biofilm se va a desarrollar sobre superficies inertes. Esto explica el por qué se te va a contaminar el catéter, esto explica el por qué se te va a contaminar la prótesis, se te va a contaminar los metales, los plásticos, porque empiezan a desarrollarse sobre biofilm, ¿sí?, sobre una superficie inerte, y pues son comunidades donde los antibióticos no van a penetrar. Entonces, está en una superficie inerte, no, el antibiótico necesita la vía sanguínea para acceder, pero estas bacterias están creciendo por su parte. ¿Sí? Entonces, eso explica el por qué. Pues la primera estrategia cuando tenemos una bacteria que formó biofilm en un catéter, en una prótesis o donde sea,
es retirar el biofilm. Si no retiras el biofilm, estás condenado al fracaso, porque esas comunidades bacterianas no son susceptibles de afectarse por los antibióticos. Y característicamente, pues, el biofilm tiene cinco etapas, ¿sí? Una donde se une a la superficie inerte, después donde se genera una adherencia irreversible, y a partir de que se adhiere de forma irreversible a la superficie inerte, empieza a proliferar. Y también aquí empiezan a echar mano del quorum sensing. Entonces el quorum sensing les dice, ok, ya somos muchas, vamos a generar una matriz extracelular que nos proteja del ambiente externo, ¿sí? Y por eso es que el biofilm generalmente es mucoide. Algunas veces los ortopedistas, los cirujanos, cuando se han enfrentado a infecciones de prótesis, las van a ver recubiertas como de un moco, que justamente está plagado de bacterias que se están desarrollando y que están aisladas de el ambiente vascular. Y una característica, pues, es que empiezan a crecer tanto y llega un momento donde ese biofilm se rompe, ¿sí? Y hay bacterias que se liberan y, pues, repiten el círculo vicioso. ¿Sí? Entonces es un círculo vicioso. Y mientras haya biofilm, va a haber replicación eventual de bacterias. Y bien, eso explica el por qué el biofilm, explica muchas de las manifestaciones que nos va a dar Pseudomonas, explica el por qué el cirujano pierde prótesis, explica el por qué en la terapia intensiva se pierden catéteres, explica el por qué los pacientes con enfermedad renal pierden sus catéteres de TENCOS, pierden sus catéteres venocentrales, explica el por qué los pacientes con válvulas de derivación ventrículo peritoneal se infectan, y hay que quitarlas, porque una vez establecido el biofilm, pues no hay ninguna estrategia farmacológica que nos permita controlarlo, ¿sí? Y bien, entonces eso explica el por qué en esa formación de biofilm, pues Pseudomonas tiene este abanico de manifestaciones clínicas que vamos a ver. Sí, a diferencia de otras bacterias como neumococo, que se quedan en vías respiratorias, ¿sí? O como, por ejemplo, bacterias que tienen un tropismo por cierta afectación, el meningococo que afecta a meninges. Vean, Pseudomonas tiene con esta característica la capacidad de adherirse y de afectar prácticamente cualquier tejido. Entonces, por eso es que Pseudomonas es una de nuestras primeras causas de neumonía asociada a ventilación, es una de las primeras causas de infecciones de catéteres, de infecciones de catéteres urinarios, ¿sí? De infecciones de la piel, de infecciones de implantes, y también, de forma importante, hay que recordar que los pacientes que desarrollan osteomielitis tienen este mismo fenómeno, se les forma un biofilm, y eso es lo que explica el por qué pues todos estos pacientes tienen esas manifestaciones, ¿sí? Vean, esto es lo que encuentra en ocasiones un ortopedista cuando hay una prótesis infectada por biofilm de Pseudomonas. En cuanto abre, pues viene esa mucosidad verdosa produciendo los pigmentos, y que cuando lo vemos al microscopio, pues queda muy claro pues cómo se ve esa capa embebida de moco y de alginato donde se están desarrollando bacterias gram negativos. Entonces, Pseudomonas tiene una diversidad de síndromes clínicos fascinante, ¿sí? Afecta vías urinarias porque afecta las ondas, da bacteremias porque afecta los catéteres, ¿sí? Afecta quemados porque también el quemado pierde la capacidad inmunológica de la piel, da endocarditis, da infecciones respiratorias, muchas veces por el tipo de pacientes críticos que están en terapia intensiva. Muchas veces el mecanismo como llega a Pseudomonas aeruginosa a los pulmones es en los lavados que muchas veces hacen en pacientes de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en el agua puede ir Pseudomonas y eso le basta, ¿sí? Afecta a nivel de ojo, como ya vimos, desde queratitis, uveitis, afecta característicamente al oído en otitis externa, da infecciones cutáneas y da infecciones osteoarticulares. Entonces, vean, es probablemente junto con Staph aureus una de las bacterias que más gama de afectación vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver síndromes que pueden ser comunitarios. Esta es otra de las características de Pseudomonas. Da síndromes comunitarios y da síndromes hospitalarios. Los síndromes comunitarios, mucha tiene que ver con el agua, ¿sí? Tú puedes ir a un vapor, ¿sí? Se te abre el folículo, se te abre el poro, pero esa agua, estar contaminada con Pseudomonas e implantarte en tu piel, ¿sí? Entonces son características, las foliculitis en pacientes que van al vapor, son características, incluso tiene su nombre, la enfermedad de la bañera, ¿sí? Pacientes van, se meten a la bañera, están en el vapor y literalmente se están impregnando bacterias hacia
sus folículos. Sí, también afecta pues característicamente los quemados y genera manifestación en pacientes, sobre todo diabéticos, el famoso eczema gangrenoso, muy característico de extremidades. Entonces, es una bacteria que está en el agua, ¿sí? Es una bacteria que puede infectar el agua de las albercas. Entonces, eso explica el por qué la primera causa de la famosa otitis externa o oído del nadador es Pseudomonas, ¿sí? Porque tú estás en una alberca, se te mete agua y de esa forma desarrollas la enfermedad, ¿sí? Y pues también característicamente el otorrino pues va a haber esas lesiones verdosas características de la otitis externa, que en ocasiones puede generar otitis externa maligna. Entonces, pues Pseudomonas también tiene, aparte de lo comunitario, realmente la importancia es más de lo que produce en el hospital. Todos los síndromes adquiridos en el hospital, llámese en terapia intensiva causando neumonías, infecciones de vías urinarias, infecciones de catéteres, en ortopedia causando infecciones de prótesis. Esta es la lista de factores de riesgo. Yo les decía que característicamente Pseudomonas no es una bacteria que de entrada va a afectar a cualquier tipo de paciente. Debe de tener el paciente ciertas particularidades. Uno, que puede estar colonizado, un paciente que estuvo hospitalizado previamente, pacientes que tienen daño estructural, pacientes con bronquiectasias o fibrosis quística, pacientes inmunosuprimidos, particularmente la neutropenia, ¿sí? La primera línea de celular para el control de Pseudomonas son los neutrófilos. Entonces, los pacientes que tienen neutropenia son de alto riesgo para estas enfermedades. Los pacientes trasplantados, los pacientes quemados, los pacientes que tienen estancias largas en terapia intensiva porque están multiinvadidos, están llenos de catéteres, tienen un tubo endotraqueal, que pueden estar en hemodiálisis, característicamente el uso de antibióticos, hospitalizaciones prolongadas, pacientes en ventilación mecánicos y pues también una característica que tiene Pseudomonas es que puede dar brotes hospitalarios. Es también una de las 3 bacterias que más frecuentemente vamos a ver generando brotes hospitalarios. Entonces vean pues todo el espectro de manifestaciones que va a tener y los factores de riesgo que van a afectar a estos pacientes. Se han hecho estudios de cuáles son los factores de riesgo para desarrollar resistencias en Pseudomonas y vean, una característica en este estudio en particular de Tailandia, 255 pacientes, vieron cuál era el riesgo que tuvieron los pacientes para desarrollar Pseudomonas con patrón de resistencia extendida en XDR o multidrogo resistencia. Y lo que encontraron, ¿sí?, es que algunas características de esos pacientes que estaban en la terapia intensiva, como está recibiendo nutrición parenteral total, les daba un OR de 9.6 para desarrollar una infección por Pseudomonas multidrogo resistente. El uso previo de antibióticos, en particular en este estudio encontraron que el uso de carbapenémicos te daba también un OR de 6 para desarrollar una infección resistente por Pseudomonas y característicamente también el uso de fluoroquinolonas. Como sabemos, las fluoroquinolonas son probablemente los antibióticos que más capacidad tienen de inducir resistencias a diferentes niveles. Entonces, lo mismo pasa con Pseudomonas. Si tú le das una quinolona, le vas a incrementar el riesgo de que se vuelva resistente. Este es otro estudio, una revisión sistemática, donde identifican pues, con mayor detalle otras características que ponen a los pacientes en riesgo para desarrollar resistencia y posteriormente mortalidad. Uno, la presencia del catéter venoso central prolongado, te da un OR de 17 para eventualmente en tu hospitalización poder tener una infección por Pseudomonas. El catéter urinario 2.4, la nutrición parenteral se repite, 6.2, el uso de esteroides 2.7, ¿sí? El uso de antibióticos previos, vean cómo el uso en particular en este estudio de cefalosporinas es el antibiótico que más predijo el desarrollo de Pseudomonas multidrogo resistente, también quinolonas en 5.8 y en menor proporción carbapenémicos, ¿sí? Y pues la mayor parte tuvieron una adquisición nosocomial. Entonces, vean, pues todos los factores de riesgo que implican que un paciente pueda desarrollar una infección por Pseudomonas. ¿Sí? Esta es una revisión bien interesante donde ponen a nivel de diferentes síndromes infecciosos cuál es el porcentaje de participación que puede tener Pseudomonas en estos síndromes clínicos. Y vean, por ejemplo, en neumonía hospitalaria, en los pacientes en terapia intensiva, hasta el 21% de los pacientes, la
el agente etiológico va a ser Pseudomonas, ¿sí? Sube a 25% neumonía asociada a ventilación. Vean, los oftalmólogos que ven queratitis, hasta un 8% de las ocasiones puede deberse a esta bacteria. Las infecciones de vías urinarias en hospital hasta el 17%, las bacteremias hospitalarias del 18 a 61%, las osteomielitis en un 10%, las endocarditis hasta un 3%. Y vean, los pacientes con fibrosis quística, la neumonía, cuando desarrollan exacerbación, hasta un 70% se debe a una exacerbación por pseudomonas, y la colonización de pacientes con heridas y quemados puede ser hasta el 57%. Entonces, vean, pues todo la proporción en que pseudomonas es un agente etiológico en todas estas enfermedades, ¿sí? Igual, este es un estudio que identifica la participación de pseudomonas, ya sea en neumonías asociadas en comunidad, donde es realmente muy bajo la participación de pseudomonas como agente de neumonía comunitaria, pero ven, cuando vemos la participación de neumonía de pseudomonas dentro de las neumonías intrahospitalarias, pues prácticamente da cercano al 25%, ¿sí? Algo muy similar, y en ocasiones a veces supera a otras bacterias como Staph aureus o incluso a enterobacterias. Entonces, vean, una de las grandes participaciones que tiene Pseudomonas es como agente etiológico de neumonía asociada a ventilación. Este es otro sobre bacteremias. Cuando identifican las bacteremias en pacientes críticos y las asocian al foco de origen, vean cómo en paciente que hizo bacteremia con un foco de origen de neumonía, siempre está ahí Pseudomonas como una de las primeras causas de afectación. Un paciente que está en terapia intensiva y que hizo bacteremia en infecciones de vías urinarias es la segunda causa después de las enterobacterias. Las bacteremias en pacientes con catéteres en terapia intensiva es la segunda causa, y las bacteremias primarias, muchas veces por translocación, es de la segunda causa. Entonces, esto nos deja claro pues cómo también en un paciente críticamente enfermo la pseudomonas va a estar frecuentemente implicada en bacteremias. Esto es una de las grandes preocupaciones que todos hemos revisado, y que incluso pues la OMS ha establecido el riesgo de que las resistencias eventualmente, si se llega al 2050 sin hacer ninguna modificación, se considera que para el 2050 las resistencias bacterianas van a ser la primera causa de muerte entre los pacientes, ¿sí? Más allá de las enfermedades metabólicas, más allá del cáncer, y por eso la OMS ha establecido como una alarma mundial las resistencias antimicrobianas. Vean, acá podemos ver cómo las resistencias se expresan de acuerdo a la región geográfica. Sí, lo que sabemos muy bien es que los países de Europa Occidental y de Norteamérica tienen en general un buen control sobre sus resistencias, hacen un uso más apropiado del que hacemos nosotros sobre los antimicrobianos. Y vean, por ejemplo, aquí en gris es la cantidad de bacilos gram negativos sensibles. Vean Estados Unidos y Europa cómo tienen la mayor parte de sus casos de bacilos gram negativos sensibles, pero cuando comparamos con lo que pasa en Centroamérica, América y Sudamérica, pues esto se vuelve un carnaval, ¿sí? En parte, pues lo que sabemos, pues hasta cierto punto la raza latina en ocasiones es más desorganizada, y pues en estos lugares la resistencia es altísima, ¿sí? Porque muchas veces no se siguen, o generalmente en muchos lugares no se siguen el uso adecuado de los antimicrobianos. Y vean cómo hasta un 41% de los aislados de bacilos gram negativos que identificamos en Latinoamérica van a ser resistentes a diferentes tipos de microorganismos. ¿Sí? Nosotros, junto con Asia, somos las dos regiones geográficas donde peor uso de antibióticos se hace, y donde evidentemente se generan más problemas de resistencias. Entonces, somos un poco de resistencia. Entonces yo les decía que desde el 2018 la OMS estableció que había ciertos microorganismos que tenían una categoría indicada por la OMS como grave o de alta alarma por el desarrollo de resistencias que estaban generando. Y vean, dentro de esos 3 microorganismos en una prioridad crítica por ser altamente asociados a resistencias, uno está Acinetobacter baumannii, 2 Pseudomonas, ¿sí? Y sobre todo cuando ya está expresando resistencias a carbapenémicos, y las enterobacterias resistentes con beta-lactamasa. Entonces, vean,
dentro de las bacterias que la OMS tiene catalogada como de mayor riesgo a la salud global, justamente aparece Pseudomonas. ¿Ven? De tal forma que desde hace 3 años se acuñó un nuevo término, ¿sí? Nos íbamos quedando y fuimos viendo con el paso del tiempo cómo Pseudomonas fue adquiriendo resistencia, ¿sí? Primero adquirió resistencias a 2 o 3 agentes y lo hizo MDR, ¿sí? Después adquirió resistencias y ya nada más te quedaban 1 o 2 opciones y se hizo XDR, pero siguió avanzando este patrón y esta evolución de las resistencias y llegó el momento donde ya no te queda prácticamente ninguna opción, ¿sí? Y eso se denomina una PDR o pandrogo resistente o una DTR, una pseudomonas difícil de tratar, ¿sí? En cuestión de resistencias. Y una pseudomonas, para catalogarla como DTR, difícil de tratar, es cuando prácticamente no tienes ninguna de tus opciones convencionales de tratamiento, cuando ya se hizo resistente a las cefalosporinas, a las penicilinas antipseudomónicas, a los monobactámicos, a los carbapenémicos y a las quinolonas. Entonces, vean, este es el grave problema de Pseudomonas, que está avanzando y pues que cada vez nos enfrentamos más a este escenario donde no tenemos o tenemos muy pocas opciones actualmente dentro de nuestro armamento para poderlas tratar. Vean, es importante pues tener claro cuál es el nivel de resistencias a antibióticos que tenemos. Es importante conocer las estadísticas globales, pero más importante es conocer las estadísticas locales. ¿Sí? Vean, este es un consorcio mundial, vamos a empezar, donde han establecido cuál es el nivel de resistencias que han encontrado en pseudomonas en terapias intensivas, ¿sí? De todo el mundo, principalmente en países en vías de desarrollo. Y vean, esto es pues muy alarmante. Ellos encontraron que en pacientes con infecciones asociadas a catéter urinario, la resistencia en pseudomona era del 43%. De infecciones asociadas al torrente sanguíneo era del 44% para carbapenémicos. Entonces, vean a nivel global cómo esto es realmente un problema mayúsculo. ¿Sí? Esto es un dato también que se establece por diferentes consorcios, donde a diferentes países establecen cuál es el nivel de resistencia en los aislados. Recuerden que en microbiología y en infectología consideramos que nosotros podemos usar de forma empírica un antibiótico, un antimicrobiano, cuando la resistencia comunitaria está en el 10, máximo 15%. Sí, ese es el margen que tú tienes para establecer que un fármaco puede ser un manejo empírico. Y ven cómo en México, por ejemplo, la resistencia que tiene Pseudomonas a las quinolonas es cercana al 25%. Pero vean, la resistencia global en México que tiene Pseudomonas a carbapenémicos es más del 30%. Entonces, esto es algo extremadamente alarmante, ¿sí? Probablemente no refleja pues, nuestra realidad aquí en este hospital, ¿sí? Pero hay en el sector público principalmente donde más se gestan este tipo de problemas de resistencias. Vean, en esta revisión de hace 5 años ya se establecía que el nivel de resistencia que tenía Pseudomonas en América era cercana al 29% de resistencia a carbapenémicos. Entonces, una resistencia muy alta y muy alarmante, ¿sí? Pero vean, otros países estaban peor que nosotros, ¿sí? Perú un 50%, Brasil un 50%, y pues nosotros estamos ahí en un nivel intermedio, pero de cualquier forma, con un nivel muy, muy alto. Entonces, un punto importante es conocer la microbiología de nuestro hospital, saber qué está pasando en nuestro entorno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les presento, esta es una estadística que nosotros tomamos en el INER, donde identificamos cuáles son los patógenos asociados a enfermedades de atención en salud. Y lo que tenemos muy claro desde hace muchos años es que los bacilos gram negativos son las principales causas de infecciones asociadas a atención en salud. Vean cómo E. coli para nosotros en el INER es nuestra primera bacteria asociada a infecciones, pero siempre como segundo lugar desde hace muchos años aparece Pseudomonas. Entonces, Pseudomonas está dentro de los patógenos más frecuentemente involucrados en infecciones asociadas a atención en salud, llámese neumonías, infecciones de catéteres o bacterias. ¿Sí? Acá no sé mucho, pero nada más quiero ejemplificarles cómo nosotros tenemos el dato de cuál es la resistencia que hemos identificado en pseudomonas en nuestros aislados de
infecciones asociadas a atención en salud. Y vean, por ejemplo, aquí está el dato de los carbapenémicos. Nosotros hemos identificado que hasta un 40% de los aislamientos que tenemos en Pseudomonas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es resistente a Pseudomonas, con todo lo que eso implica, que ahorita vamos a ver terapias de salvamento, terapias más tóxicas y muchas veces quedarte sin ningún recurso terapéutico para estos pacientes. Este es el dato, que lo tomé robado, Emanuel, ¿sí? del Codecin que se presentó hasta abril, donde la realidad para el Ángel del Pedregal dista un poco de lo que pasa en hospitales públicos, ¿sí? Nosotros aquí en el Pedregal identificamos que una de nuestras principales, nuestros patógenos más aislados son los bacilos gram negativos, ¿sí? En un 75% y en un 25% los cocos gram positivos, pero dentro de esos bacilos gram negativos predomina mucho nuestros aislamientos de E. coli. ¿Sí? Sin embargo, la preocupación para nosotros es que casi la mitad de las E. colis que identificamos son E. colis blef, también con el nivel de alarma que eso conlleva. Pero ven, en Pseudomonas, ¿sí? De un total de 546 durante los primeros 4 meses del año, aislamientos, solamente 35 eran de Pseudomonas. Entonces, aquí no llega a tener el impacto de hospitales públicos, pero pues estamos lidiando con nuestros propios demonios, que es con la E. coli blef. Entonces, es importante pues conocer la susceptibilidad en el centro hospitalario. Estos también son datos del Codecin de acá del Pedregal, donde han identificado pues cuál es el nivel, cuando identificas Pseudomonas, cuál es el nivel de sensibilidad que tienes. ¿Sí? A pesar de que no identifican muchos, cuando las identificas, la sensibilidad está como en un 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando identificas cerca de un 30% de las Pseudomonas que vamos a identificar, ya están resistentes a carbapenémicos. Esto es importante, este fenómeno que vimos del uso desmedido de antimicrobianos que conllevó la pandemia, pues evidentemente nos está dejando muchas secuelas, y las secuelas que estamos arrastrando, entre otras, es de un incremento de las resistencias. Como ustedes saben, pues durante el COVID, sobre todo en las primeras olas, de que los pacientes estaban más críticos, se hizo en México y en el mundo un uso desmedido de los antimicrobianos. Y entonces eso ya lo estamos empezando a medir y empezamos a saber que después del COVID han incrementado las resistencias de los antimicrobianos. Este es un estudio en el post-COVID de las bacteremias, y lo que han identificado que en ciertas regiones que fueron muy afectadas por COVID, la resistencia tanto imipenem como meropenem llega en algunos lugares arriba del 50%. Entonces, este es el impacto del uso desmedido y poco juicioso que en muchos contextos se dio de los antibióticos en COVID. Ok, vamos a pasar para hablar un poco sobre los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. Las bacterias pueden hacerse resistentes por muchos mecanismos. Sí, pueden tener las famosas bombas de flujo, pueden tener porinas, pueden tener enzimas, pueden tener modificaciones de sitio blanco, que ahorita vamos a detallarlas un poco. En particular, Pseudomonas es un prototipo de bacteria porque es probablemente la bacteria que más mecanismos de resistencia va a expresar. Entonces, si no fuera fascinante por lo que hemos platicado, pues esto le agrega algo más complejo a esta bacteria. Es la bacteria que probablemente genera más mecanismos de resistencia, de tal forma que Pseudomonas aeruginosa tiene resistencia intrínseca. Eso quiere decir que de entrada va a haber antimicrobianos que no tienen ninguna acción sobre Pseudomonas, y esto explica por qué ciertos antibióticos como el ertapenem, ciertos antibióticos como tiquiciclina, las tetraciclinas, los macrólidos, no tienen absolutamente ningún impacto, porque ya de entrada es resistente a muchos antibióticos, principalmente porque tiene una cápsula muy, muy impermeable, ¿sí? No permite que muchas estructuras del ambiente externo pasen hacia su ambiente interno. Y dentro de todo eso lo hace protegerse mucho de los antibióticos. Entonces eso le da muchos mecanismos de resistencia intrínseca, tiene muchos mecanismos de resistencia adquirida, durante los cuales las bacterias se pasan genes de resistencia, ya sea por conjugación o transducción, y tiene también lo que se llama la resistencia adaptativa, es decir, expresa genes que los tiene dormidos, ¿sí? Y que en el momento que se expone a ciertos antibióticos los va a expresar. Entonces es otro de los fenómenos que también hacen complicado lidiar con Pseudomonas, que tú le puedes haber tomado un antibiograma donde te dice que tiene cierto nivel de sensibilidad, principalmente a ciertos betalactámicos como el piperacillina tazobactam, pero puede tener un gen de inmunidad adaptativa
que se llama el AMC, en particular para Pseudomonas, que solamente se va a despertar una vez que la pongas en contacto con ese antibiótico, ¿sí? Entonces, tú vas a estar tratando lo que creías que era con un antibiótico sensible, pero pues solamente le vas a estar despertando la resistencia adaptativa que tiene Pseudomonas. Eso pasa en particular con esta enzima que se llama AMC. Pero vean, esto lo que se llama bombas de flujo. ¿Sí? Esto es probablemente de las bacterias junto con la Acinetobacter que más bombas de flujo van a tener. Estas son estructuras que básicamente lo que hacen es permitir el flujo, ¿sí?, de iones o de sustancias o de elementos o de fármacos entre el extracelular y el intracelular. ¿Sí? Lo que tiene Pseudomonas es que tiene muchas bombas de flujo, es muy selectiva. Entonces, Pseudomonas decide qué deja entrar y qué no deja entrar. Y otra de las características es que muchas de esas bombas de flujo son dinámicas, las va prendiendo y las va apagando conforme se expone a diferentes antimicrobianos. Entonces, las bombas de flujo pues hacen que sea muy impermeable, ¿sí? O sea que no cualquier antibiótico le va a penetrar, ¿sí? Otra de las características importantes en Pseudomonas es que produce ciertos niveles de enzimas que van a degradar a los antibióticos, principalmente los beta-lactámicos. ¿Sí? No es el objetivo de esta charla, nada más recordar que hay 4 tipos de estas enzimas beta-lactamasas, que las dividimos en 2 tipos, las enzimas de serina y las enzimas de las metalo o de zinc. ¿Sí? Y dentro de las cuales, pero a grosso modo, las enzimas que más resistencia generan dentro de los bacilos gram negativos son estas enzimas de la clase B, o sea, las metaloenzimas, ¿sí? Entonces, cada que escuchamos hablar que un microorganismo ya desarrolló una metaloenzima, nos empezamos a preocupar porque es el espectro de mayor resistencia que vamos a ver. Y hay otro tipo de enzimas, la clase A, la clase C y la clase D. Yo les decía que Pseudomonas en particular expresa esta enzima que se llama AMC. Y de forma importante, aquí todo lo que ven en rojo son las enzimas que cuando están presentes van a inactivar a los carbapenémicos. Entonces pueden ver prácticamente de la clase A hay enzimas que inactivan carbapenémicos, todas las enzimas de la clase B inactivan carbapenémicos y la mayor parte de las clase D inactivan carbapenémicos. Entonces vean cuál es el espectro de la resistencia que puede haber. Se considera que puede haber más de 200 enzimas beta-lactamasas de importancia médica. Entonces, esto nos explica el por qué Pseudomonas pues tiene un montón de resistencias específicas. Y otra característica, Pseudomonas se hace resistente a diferentes fármacos, no solamente por un mecanismo, ¿sí? Tiene diferentes mecanismos, ya vimos por qué, cierra sus membranas, altera las enzimas, ¿sí?, y sobreexpresa bombas de flujo. Entonces, vean cómo cada familia de antimicrobianos se va a ver afectado de forma diferente por un mecanismo diferente de resistencia que va a conferir Pseudomonas, ¿sí? Entonces, un gran problema es el AMC, ¿sí?, que ya les decía, nos podemos enfrentar a pacientes que de entrada el antibiograma nos dice, mira, tiene un antibiograma sensible a ciertos antibióticos, principalmente piperacilina, tazobactam, pero hasta un 14 a 56% de las veces, si nosotros le damos ese antibiótico, le vamos a despertar ese gen de resistencia y evidentemente va a fallar, ¿sí? Ok, rápidamente, nada más para platicarles a grosso modo cómo nos podemos dar cuenta que una bacteria está siendo resistente o está desarrollando este tipo de enzimas. Sí, lo primero que tenemos que ver es un antibiograma donde nos dice que hay una R en el carbapenémico. ¿Sí? Si ya tienes esa característica de tener R en el carbapenémico, lo siguiente que debes de hacer es buscar cuál es el mecanismo por el cual se está volviendo resistente a tu carbapenémico, ¿sí? Y en microbiología pues tenemos muchas opciones para llegar a esa información, lo que se llaman las pruebas fenotípicas, ¿sí? Pero recientemente, durante los últimos años, ya se ha vuelto relativamente más sencillo y más rápido poder identificar cuál es el mecanismo genético que está llevando a la resistencia en esas pseudomonas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque depende de la resistencia que está expresando, es el tipo de fármacos que vamos a poder utilizar. Por eso es tan importante, ¿sí?, que cada que identifiquemos una pseudomonas o una E. coli que tenga resistencia a carbapenémicos, debemos de indagar más, debemos de buscar cuál es el mecanismo.
Esto básicamente es lo que dice la ITSA de cómo debemos de seguir. Cuando nosotros identificamos un aislado que es resistente a carbapenémicos, no nos quedamos ahí. Necesitamos ver si tiene una enzima carbapenemasa y la debemos de meter ya sea ensayos fenotípicos o ensayos de biología molecular para saber exactamente qué tipo de enzima está teniendo. Ya les decía, porque si nos quedamos sin hacer ninguna prueba, si solamente decimos, ah, mira, tiene resistencia a carbapenémico, le voy a dejar esto porque me parece que hay una S en el antibiograma, si no haces esa prueba, tienes una probabilidad muy, muy alta de fallar en tu tratamiento. Entonces, ojo, resistencias a carbapenémicos siempre hay que indagar más y hay que buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el hecho de que tenga resistencia tiene un impacto. Este es un estudio bien interesante donde nos dice cuál es el impacto que tiene el hecho de que te encuentres con un aislamiento resistente a carbapenémicos versus un aislamiento sensible. De entrada, los pacientes que tienen aislamientos resistentes duran más hospitalizados, 9 días versus 14 días. ¿Sí? Los pacientes que tienen aislamiento resistente generalmente son más susceptibles a ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Los pacientes que tienen también enfermedad resistente suelen tener una mortalidad más elevada. Entonces vean todo lo que implica el hecho de que te encuentres con una resistencia a carbapenémicos, ¿sí? Más días, más antibióticos, más gravedad, mayor mortalidad, ¿sí? Otro punto importante es que, pues, el hecho de que conozcamos nuestra microbiota y sepamos cuáles son los microorganismos que más frecuentemente afectan en nuestro entorno, nos va a hacer que hagamos una elección más inteligente de nuestro antibiótico. Y vean, el hecho de que hagamos una elección inteligente también implica un menor riesgo de morbimortalidad. Esto es el riesgo de mortalidad que implica, ¿sí?, que tú te equivoques en un paciente críticamente enfermo en una terapia antibiótica inicial. Entonces, si no conoces la microbiota de tu hospital y te equivocas o haces una elección inadecuada, ya de entrada eso le va a estar incrementando el riesgo de muerte a tu paciente en un OR ajustado de 2, ¿sí? Prácticamente le duplicas el riesgo si tu elección inicial en un paciente crítico es inadecuada. Ok, y ya la última charla, la última parte de la charla versa un poco sobre hablar de cuáles son las opciones que tenemos para tratar este tipo de bacterias que ya expresaron principalmente carbapenemasas. Entonces, un aislamiento de pseudomonas que ya te expresó carbapenemasas prácticamente ya no te deja ninguna opción habitual. Ya no puedes darle quinolonas, ya no puedes darle penicilinas antipseudomónicas, ya no puedes darle cefalosporinas antipseudomónicas, ya no le das carbapenémicos porque de entrada pues tiene carbapenemasas. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es el prospecto y de cuáles son las nuevas moléculas que se han desarrollado justamente para cubrir el espectro de estas resistencias a carbapenémicos en pseudomonas. Uno de ellos es el ceftaloxano tazobactam, que es un fármaco que ya tenemos un par de años en México, el famoso Cerbaxa, ¿sí?, que tiene una muy buena actividad antimicrobiana contra estos tres bacilos gram negativos: E. coli, Klebsiella y Pseudomonas. ¿Sí? Es una cefalosporina con una nueva cefalosporina asociado a un viejo inhibidor de beta-lactamasa que es el tazobactam. ¿Sí? Suele ser muy estable a mecanismos no mediados por carbapenemasas. Por eso es importante hacerle las pruebas moleculares, porque si identificamos que tiene cierto tipo de carbapenemasas, pues ciertos fármacos no se lo vas a dar. Es el caso en particular de ceftaloxano tazobactam. ¿Sí? Vean, esta molécula es muy buena para tratar el espectro de las infecciones por gram negativos que sean BLES. Sin embargo, no es bueno en AMC, no es bueno en KPCs, no es bueno cuando hay una metalo beta-lactamasa, no es bueno en OSA 48. Sin embargo, ceftaloxano es probablemente actualmente la cefalosporina de mayor poder antipseudomónico que tenemos en el mercado. Entonces hay que saber cuándo usarla y dónde usarla y cuándo no usarla. Otro punto importante es que no cubre a Acinetobacter baumannii, que es otra de las grandes preocupaciones de bacterias resistentes. Otro de los fármacos más novedosos para tratar ciertos espectros de bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos es ceftazidima avibactam, ¿sí?, el Sabicepta.
Este tiene una actividad antimicrobiana también contra E. coli, contra Klebsiella, Stienda, Enterobacter y algunas pseudomonas, no a todos, ¿sí? Otra característica es que no tiene actividad contra Acinetobacter baumannii, pero ven, aquí, si tú ya identificaste, si le hiciste una prueba molecular a esa Carapapenemasa y encontraste, mira, tiene una enzima que es STEM, o tiene una KPC, o tiene un AMC, ¿sí? Que te lo dice la prueba molecular, entonces tú puedes decir, mira, a este aislado le voy a dar este fármaco porque sí puedo inhibir ese tipo de enzimas, a diferencia de la clase B. Sí, prácticamente yo les decía, las metal o beta lactamasas prácticamente nos quedamos con muy pocas opciones para tratar este grupo en particular. Pero vean, la clase A, la clase C y en algunos casos de clase D, sobre todo cuando son OXA48. Esto es un resumen de cuál es la eficacia clínica en un metaanálisis que encontraron de vida real, ¿sí? En diferentes enfermedades, en diferentes síndromes clínicos, donde utilizaste Cefta-Avi, ¿sí? Cuando por síndrome clínico hiciste el desglose de cuál fue la efectividad de cuando utilizaste esta molécula de Cefta-Avi, vean, en neumonía nosocomial, puede tener una efectividad del 90% si tienes un bacilo gram negativo susceptible a esta molécula, ¿sí? Por ejemplo, en bacteremias primarias está cerca del 85% y en infecciones intraabdominales tiene una proporción de éxito un poco más bajo, ¿sí? Pero ven, también cuando haces el desglose por tipo de microorganismo y ves cuál es la tasa de éxito que tuvieron, pues, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa tiene una tasa de éxito de cerca del 87% cuando usas esta molécula. Entonces, lo importante es saber cuándo usarla. Ceftazidime avibactam, pues también tiene algunas cuestiones que hay que hacer ajustes a las dosis renales basados en estudios de PKPD, ¿sí? Es una molécula que está aceptada por la FDA desde el 2015, tiene una buena farmacocinética, la dosis es de 2 gramos sobre 0.5 cada 8 horas, se recomienda que sea en una infusión para 2 horas, ¿sí? Tiene una buena mida media, tiene una baja unión a proteínas, eso le permite difundir bien a los tejidos, ¿sí? Tiene pocas interacciones y pues hay que hacer solamente ajuste renal. Un dato importante es que esta molécula no penetra bien a hueso, entonces no lo damos en osteomielitis, no lo damos en infecciones ortopédicas y tampoco en infecciones del sistema nervioso central porque tiene limitantes propias por su farmacocinética. Otros de los fármacos que también hemos utilizado, pero que al menos esta molécula ya está disponible en Estados Unidos, pero no está disponible en México, es imipenem cilastatina con relebactam, que es básicamente agregarle al carbapenémico un inhibidor de beta-lactamasa, que también nos cubre el espectro de los gram negativos y nos da una buena cobertura contra BLES, contra AMCES, contra KPCs, pero sigue sin cubrirnos el espectro de las metalo-beta-lactamasas y en pseudomonas tiene una actividad residual. Tampoco no es útil para Acinetobacter baumannii, ¿sí? Otras de las moléculas que todavía están en desarrollo, todavía no tiene aprobación FDA, pero los estudios preliminares van mostrando buena eficacia, es Cefepime Sidebactam con Taniborbactam, ¿sí? Que básicamente es darle un doble inhibidor de beta-lactamasa aunado a una cefalosporina. Y vean, con los estudios iniciales de esta molécula han demostrado que incluso puede llegar a tener buen espectro sobre las metalo-beta-lactamasas donde no tenemos prácticamente ninguna opción. Entonces son de los fármacos que estamos esperando que terminen su desarrollo de investigación porque puede ser una muy buena opción para estos casos. Y una de las últimas es el cefiderocol, es una molécula muy novedosa, es una cefalosporina que tiene lo que se llama un mecanismo de caballo de Troya. ¿Sí? Recuerden que las bacterias requieren hierro para su desarrollo. Entonces, las bacterias producen lo que se llaman sideróforos, ¿sí? Los sideróforos son moléculas que van y buscan el hierro del entorno y lo tratan y bajan y lo meten a su intracelular, ¿sí? Entonces, lo que hace ese cefiderocol es, de alguna forma, disfrazarse como si fuera una molécula que tiene hierro, ¿sí? Entonces le dice a la bacteria, aquí estoy, ingrésame, pero es un caballo de Troya, porque si bien trae hierro, trae también un antibiótico que una vez que lo ingrese va a generar una lisis en la bacteria. Entonces es un mecanismo muy novedoso, pero sin embargo, pues estamos viendo que
tiene sus asegúnes. Por ejemplo, esta molécula de cephiderocol demostró, por ejemplo, que en pseudomonas difíciles de tratar llegó a tener una eficacia de cura clínica hasta el 70%. Es muy buena, pero lo que vieron en particular que Acinetobacter baumannii empezaba ya a desarrollar mecanismos de resistencia contra esta molécula. Y esa es una de las características que tienen los antibióticos. Sí, recuerden que los antibióticos son moléculas que existen en el ambiente, que probablemente tienen miles de millones de años, y las bacterias ya se han expuesto a esas moléculas y ya tienen la resistencia a esas moléculas. Eso explica el por qué muchas veces cuando tú sacas un nuevo antibiótico, las bacterias rápidamente son resistentes. ¿Sí? Entonces, otras características, por ejemplo, de las opciones que tenemos para tratar un paciente cuando ya está XDR, o sea, cuando ya no tiene ninguna opción y cuando ya tiene una metalo-beta-lactamasa, pues acá es donde puedes echar uso de ciertas moléculas como es la polimixina o la colistina, que es de las pocas moléculas antibióticas que tienen un efecto contra metalo-beta-lactamasas, pero a expensas de una gran toxicidad. Recuerden, la colistina incluso es un fármaco que tiene 40 años en el mercado, que dejó de usarse por una gran toxicidad renal, pero que ahora por la necesidad ante la adversidad de que no tenemos ninguna opción para tratar cierto perfil de resistencia de pseudomonas, tuvimos que pues sacarla del baúl de los recuerdos y pues actualmente es con lo que estamos tratando algunos pacientes con estas resistencias que ya no tenemos nada que darles. Esta es una tablita donde nos deja claro pues cuáles depende del tipo de resistencia. Esto es lo que decía, necesitas conocer el tipo de resistencia, porque depende del tipo de resistencia es el antimicrobiano que le vas a dar. Es una especie de una zapatilla de Cenicienta. Necesitas saber qué es lo que más le va a quedar, porque si no identificas cuál es tu mecanismo de resistencia, pues tienes el riesgo de que te equivoques con todo lo que eso implica, ¿sí? Entonces, ya para terminar, hay ciertas recomendaciones de cómo tratar a estos pacientes que tienen pseudomonas aeruginosas MDR o difícil de tratar por resistencias. Actualmente, pues, las opciones que tenemos son principalmente ceftaloxano-tazobactam, ceftazidima, avibactam, con sus asegúnas, que ninguno cubre las metalo-beta-lactamasas, y pues algunas moléculas que están todavía en fase de desarrollo o que incluso no han llegado a México. Recuerden, cephiderocol, esta molécula de caballo de Troya ya está en Estados Unidos, pero todavía no está en México, ¿sí? Pero es importante que tengamos el conocimiento de estos antibióticos para saber cómo optimizarlos. Sí, le digo, en infectología es importante saber cuándo usar un antimicrobiano, pero aún más importante es saber cuándo no usarlo. Es el axioma que dicen para los cirujanos, ¿sí? Es importante saber cuándo operar, pero más importante saber cuándo no operar. Entonces, lo mismo pasa, necesitamos saber cuál es el fármaco ideal para ofrecerle, en base a las características del paciente, ofrecerle la mejor opción, ¿sí? Estas son, por lo pronto en México, las que tenemos. Y hay otras terapias que seguramente algunos de ustedes han escuchado cuando no tenemos absolutamente ya ninguna opción de tratamiento. Muchas veces pacientes desahuciados se han hecho estudios con los que se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. Entonces, estas estrategias han hecho que modifican a un virus, ¿sí? Y le ponen un material genético que le manda una señal de apoptosis a la bacteria, ¿sí? Entonces, infectas a la bacteria con un virus como un mecanismo de control de infecciones. Se está utilizando, esto lo utilizaron mucho en Europa del Este desde hace muchos años, pero en la medicina occidental apenas está gestándose el uso de los bacteriófagos, y parece que en ciertos casos, pues cuando no tienen ninguna opción, el hecho de infectar a tu bacteria con un virus puede ser la opción. Y pues yo le decía, desafortunadamente, los microorganismos nos llevan una ventaja evolutiva inmensa, llevan millones de años más que nosotros. Lo que les decía, los antibióticos suelen ser moléculas a las cuales las bacterias ya se han expuesto en el ambiente desde hace miles o millones de años, y por tal motivo manifiestan rápidamente la resistencia. Tal fue el caso de ceftazidima avibactam. Ceftazidima avibactam se liberó en el 2015 y ese mismo año ya había resistencias reportadas contra este tipo de antibióticos, ¿sí? Entonces, les conmino, pues, desafortunadamente va a ser un escenario cada vez más frecuente para nosotros en un futuro, estarnos enfrentando a este tipo de bacterias. Entonces, les conmino, pues, a empezar también a embebernos un poco de cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos, ¿sí? Y pues también saber que depende del tipo de órgano afectado, pues es el tipo de antimicrobiano que le vamos a dar. Hay guías
de la ITSA que han identificado cuáles son las mejores recomendaciones. Y ya para último, algunas estrategias preventivas. Realmente lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿sí? Tratar de evitar que no sigan desarrollando. Dicen, prevenir es mejor que tratar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay estrategias importantes, exitosas en Estados Unidos desde hace más de 10 años, desde que estaba Obama, ¿sí? Identificaron este gran problema de las resistencias y empezaron a tomar medidas y empezaron a desarrollar mucho los programas de optimización de antimicrobianos, los famosos PROAS, y donde en cada hospital debe haber expertos en el uso de antimicrobianos y no dejarlos pues a libre demanda para todos, ¿sí? Entonces, ese mecanismo del PROAP pues incluye pues uno, recordar que los antimicrobianos no son la única estrategia, ¿sí? En muchas infecciones debes de tener el control de foco, ¿sí? Si tú tienes una infección por pseudomonas, una endocarditis, una infección de catéter y no retiras el dispositivo que tiene biofilm, pues va a ser ocioso que intentes controlarlo. Entonces hay que controlar el foco, drenar los abscesos, sí, debridar cuando hay que debridar. También otro punto importante que se ha hecho mucho énfasis es en esta estrategia de menos es más, ¿sí? En el cual ha quedado muy claro que la mayor parte de los síndromes clínicos realmente requieren mucho menos del tiempo que históricamente les hemos dado de tratamiento antibiótico. Sí, hay muchos estudios que te dicen que, por ejemplo, una neumonía comunitaria con 3 días es suficiente para controlar una neumonía comunitaria versus el paradigma habitual que es darle 7 a 10 días. Lo mismo pasa, por ejemplo, con neumonías asociadas a ventilación, ¿sí? El paradigma muchas veces era 2 semanas, pero realmente hay muchos estudios que te dicen que con 7 días es suficiente para tratar una neumonía asociada a ventilación. Lo mismo con otras enfermedades que daban antibióticos crónicos como la osteomielitis. Anteriormente, el concepto de la osteomielitis era tratar de 3 a 4 meses, ¿sí? Y hay muchos estudios que te dicen que con 6 semanas de tratamiento, siempre y cuando le mandes el tratamiento adecuado, es suficiente. Entonces, sí es importante pues establecer este concepto de menos es más. Y pues recordar pues que los antimicrobianos no son lo único, debemos de descalarlos, ese es otro enfoque y otro mensaje importante de esta charla, ¿sí? Si una vez que identificamos que nuestro microorganismo tiene sensibilidades, pues no hay necesidad de dejarlo con el espectro inicial que utilizamos ante la gravedad, ¿sí? Hay que tener una cultura del descalamiento de antimicrobianos y evidentemente las medidas generales del control de infecciones, ¿sí? Las medidas que se establecen por parte de las unidades de vigilancia epidemiológica de una estrategia tan fácil como el lavado de manos, es la estrategia que más impacta en la reducción de las infecciones asociadas a la atención en salud, ¿sí? De nada te sirve querer implementar aislamientos, pruebas moleculares. Si no estás cumpliendo con esto, que es la base de lavarte las manos, pues vas a seguir en ese círculo vicioso de ver infecciones en tus terapias intensivas, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, acá terminamos. El mensaje, pues, es dejarles lo fascinante que es esta bacteria, que incluso dentro de la misma pseudomonas hay muchas diferencias. Este tema del quórum Sempsin y la formación de biofilm es fascinante. Hay que identificar los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar estas enfermedades. Hay que saber interpretar adecuadamente los antibiogramas. ¿Sí? Se sugiere, incluso por muchos estudios han identificado que cuando un infectólogo toma el cargo de un paciente que está teniendo resistencia a carbapenemasas, los desenlaces son mejores, ¿sí? Entonces, pues sí se sugiere que este tipo de resistencia las pongan en manos de infectólogos. Y pues básicamente, ¿sí? Entonces, pues acá les agradezco su atención.